compartirles una frase que alguna vez hicimos en un evento. Yo soy de profesión abogada, defensora de derechos humanos. Durante los últimos 18 años he tenido la fortuna de aprender y caminar junto con la lucha campesina, la lucha de los pueblos indígenas del Bichá, Arauca y norte de Santander, y especialmente con las víctimas de este largo conflicto armado. Y entonces una de las primeras frases que quiero compartir con ustedes es el tema de que en lo esencial debe haber unidad. ¿Y cuál es lo esencial? Yo creo que todos lo compartimos. Lo esencial es la defensa del territorio. Lo esencial es la defensa y promoción de los derechos humanos. Lo esencial es la construcción de paz, como lo acuñaron algunos hace ya varias décadas, la salida política, pacífica y negociada al conflicto. Si eso es lo esencial, en eso tiene que haber unidad. En la diferencia, porque no todos caminamos de la misma manera hacia esos propósitos comunes, en la diferencia debe haber un profundo respeto. Y entonces, ¿cómo defienden el territorio los indígenas? Ellos se dan la lucha por el reconocimiento de sus resguardos y por la ampliación. Las comunidades rurales, campesinas, han diseñado diferentes mecanismos para defender su territorio. Unos construyeron campamentos humanitarios de paz. Desde hace poco celebramos 20 años de esa iniciativa que arrancó en San José. Otros han dicho las zonas de reserva campesina. Otros han dicho las zonas agroalimentarias. Incluso por ahí en el norte algunos defienden la figura de zona de reserva forestal creada en la ley, una ley viejita por allá del año, la década de los 50, pero en la diferencia tiene que haber profundo respeto. Entonces, esta manillita, yo no sé si ustedes la alcanzan a ver, la figura que está en el centro, y por eso la compré, a mí no me gusta usar nada de esas cosas, pero esta por eso me llamó la atención. Es la simbología azteca de la unidad. Entonces, perdónenme la expresión, pero la uso casi como la ropa interior, o sea, procuro no quitármela. Me la cambio, pero no me la quito, para tener presente el tema de la unidad. Entonces, pues ojalá con estas reflexiones les anime y les sedimente ese propósito común que yo creo que nos tiene acá. Yo les decía a los periodistas en la mañana, estas iniciativas son absolutamente necesarias, porque es que a la paz le podemos poner muchos apellidos, y yo creo que la mesa social por la paz nos trae unos apellidos que son supremamente importantes. Nos animan a que la paz tiene que ser completa, ¿cierto? Parte un poco de animar estos ejercicios es una paz completa, una paz estable y una paz duradera. Eso se dice bonito aquí en una trilla, pero podría significar la vida misma para territorios y comunidades, porque es que efectivamente en los territorios no está únicamente la FARC, está el ELN y el EPL, pero también existen los otros actores de la guerra, que en opinión de muchos no son actores aislados militares, sino que son estrategias estatales, el paramilitarismo y sus nuevas formas. Entonces debe haber un compromiso integral en ese tema. Pero, ya que todos queremos, no sé si todos queremos tanto a Pepe, hay una frase que él dijo ayer: paz perfecta, sí, como arrecho, ¿no? Entre otras porque es que la perfección parece que no es algo propio de los seres humanos, sino por allá del Olimpo y de los dioses, decía. Entonces yo creo que en ese sentido también tenemos que moderar y enfocarnos muy bien. ¿Es parte de la crítica que hace la extrema derecha? Seguramente sí. Ahí yo digo que hay opositores y hay críticos al proceso, y eso me parece saludable,
porque la crítica debería ayudar a mejorar, pero lamentablemente hay enemigos del proceso, y eso sí no se van a convencer absolutamente nunca. Pero yo creo que lo que no podemos hacer es pasarnos a esas posiciones y decir, es que la nuestra sí es la perfecta, la que hicieron con la FARC, ¿sí? Entonces, yo soy de la teoría de que todo es susceptible de mejorar. Ese librito que ven allá, el Acuerdo Final de Paz, ¿qué nos dijeron en la promoción de la campaña del plebiscito? Ese fue el mejor acuerdo posible. Eso fue lo que permitió la correlación de fuerzas que ganó la FARC en la mesa de conversación. Hasta ahí se avanzó. ¿Que eso es todo lo que requiere el movimiento social? Por supuesto que no. Y si no, no habrían al menos unas 120 salvedades, es decir, donde el Estado colombiano no quiso aflojar. Y para no demorarme, les resumo las que tengo más presentes, las del punto 2 de participación política. La agenda social, nosotros, el movimiento social y político, pedía el desmonte del SMART. Ahí no aflojaron. Pedían la elección popular del defensor del pueblo. Ahí no aflojaron. Pedían la elección del procurador, del contralor. Es decir, hay un montón de salvedades que yo sí con profunda, como dicen, con envidia de la buena, yo sí quisiera que la mesa de conversaciones con el ELN lograra en su correlación de fuerzas también avanzar y incluir. Pero algo que yo me di cuenta es que fue el movimiento social y político el que hizo posible que se instalaran las mesas de conversación. El que hizo posible que no se levantaran hasta que hubiese un acuerdo. El que hizo posible incluso que a pesar de los resultados del 2 de octubre se mantuviera una voluntad férrea de sacar eso adelante. Pero hoy, frente a los incumplimientos del Estado, frente al avance del paramilitarismo que nos está costando la vida en los territorios y en las dirigentes de todos los sectores, yo sí quisiera ver un movimiento social, digamos, volcado a las calles. Volcado a las calles y a la movilización social y a la protesta por hacer que se cumpla eso, por hacer que se instale la mesa de conversaciones. Entonces, decíamos que parece que eso era lo mejor, pero su merced puede abrir la página 17, si me lo largan por acá, para mostrarles solo con un ejemplo lo que ganamos perdiendo en el plebiscito del 2 de octubre. Las propuestas, este párrafo que les leo no estaba antes del 2 de octubre. Las propuestas de ajustes normativos a la legislación sobre tierras y de política pública deberán ser discutidos con los sectores interesados, con el fin de buscar los consensos más amplios posibles. Ganamos mucho perdiendo el plebiscito, y de eso hay muestra. Ese es el punto 1, agrario. Es decir, toda la implementación normativa va a tener que pasar por una socialización y discusión de los actores sociales interesados en ese punto, antes de llevarse al Congreso de la República. Entonces, con eso voy en por qué la importancia para mí de las mesas sociales por la paz, y por eso el esfuerzo de acompañar. Porque a pesar de los mecanismos que hubo en la anterior mesa de conversaciones, ¿sí?, que foros, que propuestas, que espacios de reunión, que las visitas de las 60 víctimas, que la página web, que el aplicativo, que pueden enviar esto de manera gratuita en físico o en virtual, todo eso es posible de mejorar. Y a mí me parece que esta iniciativa de la Mesa Social por la Paz vincula el diálogo social, que es clave, y la participación de los territorios en esas propuestas. Le decía a los colegas que entrevistaban en la mañana, esto hay que traerlo a los territorios, a Ibagué, y hago una reflexión en torno al compromiso de las entidades territoriales con este tema. Ahí sí, como le dicen a uno por ahí los jóvenes, ¿no?, ubíquese. Ubíquese, es que ya no estamos promoviendo el plebiscito ni haciendo pedagogía de paz. Esta vaina ya está
firmada y refrendada, hay que empezar a cumplirla. Y ahí las entidades territoriales tienen compromisos muy serios. En el primer punto, ese me gusta ponerlo de ejemplo, yo digo, si yo fuera alcalde, estaría comprometida con la implementación de esta vaina, porque es que en el primer punto hay 11 planes nacionales que no existían en Colombia. Me imagino que ustedes, como cualquier otro departamento, tienen vías terciarias hace siglos sin arreglar. Ahí dice un Plan Nacional de Vías Terciarias. Y un estudio dice que esas vías terciarias en este país suman 160.000 kilómetros cuadrados. 160.000 kilómetros lineales, perdón. Y solo el 8% están en buen estado de acceso. ¿Y a quién le compete pavimentar las vías terciarias? Por acá quedó el señor secretario de gobierno. ¿Sí está por ahí? Ahora, ¿a quién le compete eso? Pues a las entidades territoriales municipales. Y así los 11 planes. Entonces, hay muchos temas en los que nos tenemos que ubicar que ya están en implementación. Y me pidieron, desde Voces de Paz, nosotros somos un punto del acuerdo que está en el 3.212. ¿Y qué quiere decir eso? Que este acuerdo, para que no se quede en letra muerta, es decir, esos planes, programas, proyectos, sistemas e incluso nuevas instituciones que debe tener este país, deben incorporarse a la vida institucional. Y eso implica reformas constitucionales y legales. Incluso, de manera anecdótica, los recientes procesos de paz no es que tengan un cumplimiento tan exitoso como creemos, apenas del 65%. Pero hay un referente de mayor éxito, avance, y es el proceso de paz de Irlanda del Norte. Y una de las experiencias que nos dejan es que lograron que lo acordado se implementara normativamente en el siguiente año. Entonces, por eso es tan importante ponerle los dedos ahí. Y para eso, el gobierno colombiano diseñó un procedimiento legislativo especial, que es lo que ustedes llaman el famoso fast track. Pero quiero aclararles una cosita. Eso lo reglamentó y lo aprobó el Congreso, ojo, el 7 de julio del 2016. Y como le digo yo a la gente, ¿y el 7 de julio ya teníamos acuerdos firmados? ¿Cierto que no? El 7 de julio no había un acuerdo. El primer acuerdo salió a finales de agosto, el 12 de agosto. El 7 de julio no había un acuerdo firmado. El 7 de julio no se sabía si se iba a convocar o no plebiscito. Por supuesto no se sabía el resultado del plebiscito. Es decir, ese modelo fue impuesto y pensado por el gobierno nacional. El procedimiento legislativo especial, que simplemente acorta un poco los términos de trámite de actos legislativos y leyes. Listo, nos tocó jugar con esas reglas. Sale el acuerdo final, finalmente 24 de noviembre, refrendado en el Congreso el 1 de diciembre. ¿Qué dice este acto legislativo? Que ese procedimiento legislativo va a ir durante 6 meses, desde la refrendación del acuerdo hasta los siguientes 6 meses, es decir, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo, y que puede ser prorrogado 6 meses más. Entonces yo les voy a contar el balance. Eso dice el acto legislativo. El gobierno nombra un periodo de sesiones extraordinarias desde el 17 de diciembre hasta el 31 de marzo, hasta hoy, para sacar adelante lo que dice por acá en el punto 6. En el punto 6 hay un listado que suman 24 reformas legislativas y constitucionales para sacar eso, que no son las únicas, fueron las prioritarias. Entonces hay mucho por hacer, pero implementar todo eso, dicen algunos, que podría requerir unas 40 o 60 reformas legales. Entonces, de toda la tareita que tenemos, ¿qué es lo que se ha avanzado?
Entonces, del 17 a la fecha, hemos logrado sacar una ley de amnistía, que era el único marco normativo que venía incluso dentro del texto del acuerdo, dentro de las 310 páginas. Hemos sacado adelante el tema del sistema integral de verdad, justicia y reparación integral. Hemos sacado adelante el estatuto de oposición, que creo que la mayoría tiene claro que era una mora del Estado colombiano. Eso aparece en el artículo 112 de la Constitución desde el año 91, que el Estado colombiano tenía que reglamentar un estatuto de oposición que no hizo. Se hizo ahí una modificación al reglamento para la intervención de los voceros y el blindaje. Es decir, como dicen, vamos bastante quedados de todo lo que toca hacer. ¿Sí me van a entender? Y por eso, de alguna manera, también el cónclave, porque es que en muchos aspectos ha habido dificultades. En las zonas veredales, transitorias de normalización, en la aplicación de la ley de amnistía, o sea, desde el 30 de diciembre, mamándole gallo a la gente que tiene ya ese derecho adquirido. Bueno, el tema del protocolo y la entrega de menores también generó, pero muchos aspectos en los que el Estado colombiano ha venido incumpliendo. Y un poco parecido a lo que dice el señor alcalde. Eso se lo escuché a alguien, a algún amigo, y se lo comparto. Yo sí, no defiendo a Santos, por supuesto. Pero, decía este amigo, pero lo único que tiene que mostrar el gobierno Santos es el proceso de paz. ¿Qué más tiene que mostrar? Entonces, francamente, uno no cree que un gobierno que no tiene nada que mostrar, pues quiera quedar como un zapato. ¿Sí? Entonces hay que presionar. Muchas de las fallas ahí están en el excesivo centralismo que quieren. ¿Sí? Y unos ministros quieren manejar toda la chequera del post-conflicto, entonces ellos, con ese excesivo centralismo, están dificultando. Entonces eso va en implementación normativa, con algunas críticas, porque es que es absolutamente absurdo que el Congreso en pleno reprende esto el 1 de diciembre y hoy algunos sectores quieran meter otro acuerdo acá, tienen otro acuerdo acá, y desde el movimiento de víctimas contundentes exigiendo que no hubiese cambios, y la presión del ministro de Defensa y de la Fuerza Militar a que les cambien la responsabilidad de mando, a garantizar impunidad. A ver si recuerdo, página 149. Clarito lo dice, la JEP tendrá competencia para quienes financien o colaboren con grupos paramilitares. Está textual. Y el partido Cambio Radical pasa una proposición diciendo que no, que quiten ese pedazo. Y así se fue. La esencia de este proceso de paz es la participación política. Y entonces el senador Galán pasa una proposición diciendo, frente a cualquier incumplimiento en la JEP, ya no va a haber participación política. ¿Sí me van a entender? Si uno incumple en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues ¿cuál es el efecto? Rapidito se va para la jurisdicción ordinaria y responde allá por sus delitos. Entonces, ese es un panorama preocupante del Congreso, es la experiencia que yo les quiero contar. Aquí los partidos, la clase y los intereses quieren modificar cosas que están en el acuerdo. Sabotean también la aprobación. Es decir, no entran a las sesiones y hacen ausentismo presionándole cosas al gobierno. Entonces, por supuesto, ahí sí, como decía un amigo, cada día más la unidad, cada día que pasa la unidad nacional es más débil. Y muchos están pasando al lado oscuro de la fuerza. ¿Sí? Entonces, ese panorama es complejo. Entonces, saludar y felicitar mucho este ejercicio. Le decía a los periodistas, miren, Irlanda del Norte, luego de firmado el acuerdo, en cada casa de Irlanda del Norte, cada familia tenía el texto del acuerdo. Que acá el gobierno colombiano ha hecho una difusión efectiva, como lo firmó el 26 de agosto del 2012 en el Acuerdo General, ¿no es cierto? Y tocó presionar para que nos pusieran una página
a la que no tiene acceso la gran mayoría del pueblo colombiano, luego que un aplicativo ahí que a veces salía en el celular, pero esfuerzos de difusión efectiva sobre esto, no. Entonces ahí está el reto y el mérito de este nuevo proceso de paz que empieza por el ELN. Yo en un evento dije, yo siento envidia de la buena. ¿Por qué envidia de la buena? Porque es que, como me enseñaron los indígenas, Barilla, hay una experiencia vivida, es decir, tienen un marco de experiencia reciente de todo lo que se puede mejorar y corregir y exigir. Ahí el gobierno dijo que había impreso primero 500.000 copias para ser distribuido en todos los municipios para que la gente hiciera llegar sus propuestas. Meses después se reforzó eso con una impresión de 1,5 millones. ¿Sí? Y los invito a que curioseen, porque yo lo hice allá en norte de Santander, en Pamplona, y efectivamente encontramos las cajas empolvadas y por allá guardadas. Es el compromiso de las entidades territoriales. Pero ese era un mecanismo que seguramente se puede mejorar. Entonces, el mérito de estas mesas sociales para la paz está, como decía el alcalde, uno, en atraer la participación mayor de los sectores sociales y en que estos espacios se conviertan no solo en pedagogía, en difusión, sino un respaldo efectivo y político a los procesos y a las mesas de conversación. Frente al tema, yo no soy tan fatalista como el alcalde, de que tenemos todo perdido y que nos están ganando. Yo lo que sí creo es que tenemos que hacer mayores esfuerzos. Desde aquí hay una ciudadanía desinformada, manipulada y desinteresada. Eso suma mucha gente, muchísimo. Hay una minoría que quiere, a través de lo que llaman algunos el marketing político, es decir, mandar mensajes corticos pero efectivos a las emociones de la gente, promover el miedo y el odio. Pero hay otro sector comprometido con el tema de la paz, o sea que sí se ha leído eso y que está pendiente de las mesas. Entonces ese tiene que hacer un mayor esfuerzo de difusión porque el Estado no lo está haciendo. ¿Sí? Y vamos a ver, mañana hay una marcha. Entonces me decían, ¿qué opinan de la marcha? Me dijeron los medios. Le dije yo, valido y respeto todas las expresiones de movilización social, de protesta, de exigibilidad, pero descalifico profundamente la manipulación y los intereses de odio, ¿sí?, y desinformación que promueven. Y se los dije ahí y lo sostengo. Uno de esos, el excandidato Ordóñez, su dedito con las calzonarias, ¿qué es lo que promueve? La mentira y el miedo. Es que la familia colombiana está en riesgo y es que otra vez la ideología de género. Así no. Y así lo hicieron en el plebiscito. Y hay otros sectores que quieren profundizar la polarización de este país. Entonces yo creo que nos toca a todos, y estas iniciativas que ustedes hacen en Ibagué, lo que nos da es una muestra material, ya no simbólica, una muestra material del interés que en lo esencial tenemos que mantener la unidad. Entonces, muchísimas gracias. Estamos obviamente como con el deber, no solo del cumplimiento normativo, sino desde Voces de Paz, generar y acompañar todos los esfuerzos de apertura democrática que se estén haciendo. Entonces, ojalá les podamos acompañar en la continuidad que vayan a dar a estos escenarios. Les felicito y nuevamente les agradezco mucho. Un abrazo.